Mi hija de 5 años estaba viendo la televisión tranquilamente cuando entró la familia de mi hermana. Su hija consentida corrió a la habitación y, con agresividad, agarró un control remoto para cambiarlo. Cuando mi hija empezó a llorar suavemente, mi hermana la agarró de la oreja con fuerza y le gritó: «No te atrevas a decir nada más, pequeña inútil». La confronté furiosa y mi madre la apoyó dándole una bofetada a mi hija y diciendo: «¿No oíste lo que dijo? Ahora vuelve a fregar esos platos, o te va a dar otro aún más duro». Tomé a mi hija temblorosa y me fui inmediatamente. Lo que hice después las dejó a todas pálidas. Necesito contarles todo sobre el día más devastador de mi vida y cómo me aseguré de que mi familia supiera exactamente qué pasa cuando te metes con mi hijo. Esto ocurrió hace 6 meses y todavía estoy procesando todo lo ocurrido, pero finalmente me siento lista para compartir esta historia porque es el final. Bueno, digamos que la justicia se hizo con sangre fría. Me llamo Erin y tengo 29 años, soy madre soltera de la niña más preciosa del mundo, Maya. Tiene 5 años, los ojos marrones más grandes que jamás hayas visto y un carácter muy dulce. La he criado sola desde que su padre la abandonó cuando tenía 2 años. Ha sido duro, pero hemos construido una hermosa vida juntos en nuestro apartamento. Los problemas empezaron con mi hermana Allison. Tiene 32 años, está casada con un hombre llamado Mark y tienen una hija de 8 años llamada Chloe. Amo a mi familia, pero Allison siempre ha sido la niña mimada. Mamá y papá la trataban como si no pudiera escapar, mientras que yo siempre fui el chivo expiatorio. Esta dinámica empeoró después del nacimiento de Maya. Verás, Allison tuvo problemas de fertilidad durante años antes de tener a Chloe. Cuando me embaracé de Maya con tanta facilidad, se creó un resentimiento latente que ella nunca superó. Hacía pequeños comentarios sobre cómo a algunas personas simplemente les dan todo por sentado, sobre lo irresponsable que fue para mí tener una hija siendo madre soltera. Pero lo peor era cómo trataban a nuestras hijas de forma diferente. Chloe es lo que se llamaría cortésmente una persona llena de energía. Pero, sinceramente, es un horror. Allison y Mark nunca le han puesto un solo límite. Hace berrinches cuando no se sale con la suya, les quita los juguetes a otros niños y no tiene ni la menor idea de compartir ni de ser amable con los demás. Mientras tanto, Maya es dulce, se porta bien y le han enseñado a ser respetuosa y considerada. Pero, por alguna razón, a ojos de mi familia, Chloe no podía hacer nada mal mientras Maya recibía constantes críticas. Si las niñas estuvieran jugando juntas y Chloe le arrebatara un juguete a Maya, haciéndola llorar, me dirían que Maya debería aprender a compartir mejor y dejar de ser tan sensible. Me enfurecía intentar mantener la paz por el bien de la armonía familiar. El punto de quiebre llegó una tarde de domingo de marzo. Había invitado a mi madre a cenar y ella sugirió que la familia de Allison viniera con nosotros. Debería haberlo pensado mejor, pero seguía esperando, tontamente, que todo volviera a la normalidad. Pasé toda la mañana limpiando mi apartamento, preparando una comida deliciosa y asegurándome de que todo estuviera perfecto. Maya estaba viendo su programa favorito, Chloe, en la tele del salón cuando llegaron todos. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, completamente absorta en el episodio, sin molestar a nadie. Había estado esperando este episodio en particular toda la semana porque, les prometo, podría verlo sin interrupciones. En cuanto la familia de Allison entró por la puerta, pude sentir el cambio de energía. Allison empezó a criticar mi apartamento enseguida, comentando lo pequeño que era y que no se imaginaba vivir en un espacio tan pequeño. Mark apenas me reconoció, solo gruñó un hola y se sentó en mi sofá sin siquiera quitarse los zapatos. Pero fue Chloe quien causó el verdadero caos. En cuanto vio a Maya viendo la tele, sus ojos se iluminaron con esa familiar mirada de derecho. Sin saludar, sin preguntar, se dirigió directamente a la sala y le arrebató el control remoto de las manos. «Quiero ver otra cosa», anunció Chloe, cambiando de canal. Maya miró a su prima confundida. Pero Chloe estaba viendo a Bluey. Mamá dijo que podía terminar este episodio. «Me da igual», respondió Chloe con brusquedad. «Soy mayor, así que me toca elegir». Estaba en la cocina dándole los últimos toques a la cena, pero oí la conversación. Empecé a caminar hacia la sala para intervenir, pero antes de que pudiera llegar, la situación se agravó rápidamente. La mirada de Maya empezó a desanimarla. «Por favor, Chloe. Llevo toda la semana esperando para ver este episodio. ¿Puedo terminarlo? Ya casi termina». Fue entonces cuando Chloe hizo algo que me hizo sudar la gota gorda. Miró a mi dulce y tierna hija directamente a los ojos y dijo: «No, no puedes. Solo eres una bebé, y los bebés no pueden elegir». Maya empezó a llorar. No gritó ni hizo un berrinche como Chloe. Solo lágrimas silenciosas y desconsoladas rodaban por sus mejillas. Ni siquiera intentaba recuperar el control remoto. Estaba sentada allí, desolada. Estaba a punto de intervenir cuando Allison se me adelantó. Pero en lugar de corregir el comportamiento de su hija, se abalanzó sobre Maya, la agarró de la oreja con tanta fuerza que Maya gritó de dolor y le gritó a todo pulmón: «No te atrevas a decir nada más, mocosa inútil». Las palabras me impactaron como un puñetazo. Me quedé paralizada en la puerta de la cocina, incapaz de procesar lo que acababa de oír. ¿De verdad mi hermana acababa de llamar inútil a mi hija de 5 años? ¿De verdad la había agarrado con fuerza de la oreja? Maya sollozaba,
agarrándose la oreja, buscándome desesperadamente. Cuando sus ojos se encontraron, el dolor y la confusión en su rostro me rompieron algo dentro de mí que no creo que sane del todo. Recuperé la voz y corrí hacia ella. Allison, ¿qué demonios te pasa? Quítale las manos de encima a mi hija. Pero antes de que pudiera alcanzar a Maya, mi madre, mi propia madre, se interpuso entre nosotras. Su rostro estaba deformado por una ira que nunca antes había visto dirigida hacia mí. Erin, tienes que controlar a tu hija, dijo mamá con frialdad. Le está faltando el respeto a su prima. ¿Irrespetuosa? No podía creer lo que oía. Mamá, solo me pedía que terminara de ver su programa. En su propia casa. Y Allison la acaba de llamar inútil. Bueno, quizás si le enseñaras modales en lugar de malcriarla, esto no sería un problema, replicó mamá. Miré a mi alrededor, esperando que alguien me apoyara. Mark seguía en la trampa, revisando su teléfono como si nada. Allison se había acercado a mamá, con los brazos cruzados, mirándome fijamente como si yo fuera el problema. Chloe cambiaba de canal felizmente, completamente ajena al caos que había causado. Maya seguía llorando, aún con la oreja agarrada, mirando a todos los adultos con terror en los ojos. Nunca le habían gritado así, nunca la habían agarrado con fuerza, nunca la habían insultado. Pude ver cómo todo su mundo se desmoronaba en tiempo real. Maya, ven aquí, cariño, dije, extendiendo la mano hacia ella. Pero mamá se adelantó y, sin previo aviso, le dio una bofetada a Maya. Esto resonó por todo el apartamento como un disparo. ¿No oíste lo que dijo? Mamá le gritó a mi hija. Ahora vuelve a fregar esos platos, o te tocará otro aún más duro. El mundo se paró. Mi hija de 5 años, que hacía 20 minutos estaba viendo dibujos animados tranquilamente, ahora estaba en la sala con la huella de una mano roja en la mejilla, las lágrimas le corrían por la cara y temblaba como una hoja. Algo dentro de mí se quebró. Se rompió, se quebró. Como una goma elástica estirada demasiado, la tensión finalmente se volvió insoportable. Cargué a Maya en brazos, agarré mi bolso y las llaves, y me dirigí directamente a la puerta. ¿A dónde crees que vas? Me gritó Allison. Me di la vuelta lentamente. Maya sigue temblando en mis brazos. Me voy. Y ninguno de ustedes será bienvenido en mi casa jamás. Ay, no seas tan dramática, Erin, dijo mamá con desdén. Necesitaba aprender algo de disciplina. Eres demasiado blando con ella. Fuera, dije en voz baja. Todos. Salgan de mi apartamento ahora mismo. No pueden hablar en serio, se burló Allison. ¿Ya superó esto? Está bien. Miré a mi hermana, la observé con atención, y me di cuenta de que llevaba años justificando su comportamiento. No se trataba solo de un mal día ni de un momento de falta de juicio. Así era ella. Así eran todos. Si no te vas en 5 minutos, llamo a la policía, dije, y salí. Conduje durante horas con Maya, intentando procesar lo sucedido. Fuimos al parque, tomamos helado, cualquier cosa para ayudarla a sentirse segura de nuevo. Pero ahora era diferente. Más callada. Más apegada. No dejaba de preguntarme por qué la abuela la escondía, por qué Allison la insultaba, por qué a Chloe le permitían llevarse sus cosas. ¿Cómo le explicas a un niño de 5 años que a veces quienes deberían amarte y protegerte son quienes más te lastiman? Esa noche, después de que Maya por fin se durmiera en mi cama, tenía demasiado miedo de dormir sola. Me senté en la sala y tomé una decisión. No iba a dejarlo pasar. Ya no iba a fingir que estaba bien, ni a poner excusas, ni a intentar mantener la paz. Habían cruzado una línea infranqueable. Pero primero, tenía que afrontar las consecuencias inmediatas. Maya se despertó 3 veces esa noche por pesadillas, llorando por mí. Cada vez, me hacía las mismas preguntas desgarradoras. Mami, ¿por qué me pegó la abuela? ¿Hice algo malo? ¿Tú también estás enojada conmigo? Con el corazón hecho pedazos, la abracé y le aseguré una y otra vez que nada de esto era culpa suya, que no había hecho nada malo y que nunca dejaría que nadie volviera a hacerle daño. Pero veía que el daño ya estaba hecho. Mi pequeña, segura y feliz, ahora cuestionaba su propio valor. A la mañana siguiente, Maya no quería levantarse de la cama. Normalmente se levantaba emocionada por el día, charlando de sus planes y preguntando qué haríamos juntas. En cambio, más tarde, en silencio, se tocaba de vez en cuando el lado de la cara donde mamá la había abofeteado. ¿Todavía te duele, cariño?, le pregunté con dulzura. Asintió, pero luego dijo rápidamente, lo siento, mami. Ya no lloraré más. Eso me destrozó. Mi hija de 5 años se disculpaba por tener sentimientos, por reaccionar con normalidad al ser abusada. Entonces me di cuenta de que no se trataba solo de un incidente horrible, sino de años de condicionamiento que le habían enseñado que no podía expresarse cuando estaba herida. Llamé al trabajo para avisar que estaba enferma y pasé todo el día concentrada en Maya. Hacíamos panqueques juntas, leíamos cuentos y la dejaba elegir todo lo que hacíamos. Pero también la observaba atentamente, documentando sus cambios de comportamiento. Estaba más apegada que de costumbre, pedía permiso antes de hacer cosas que normalmente hacía automáticamente, y se disculpaba constantemente por cosas normales de niños, como derramar un poco de jarabe o dejar caer un crayón.
Esa noche, empecé a hacer llamadas. La primera fue para mi mejor amiga de la universidad, María. Ahora es psicóloga infantil, y necesitaba consejo profesional sobre cómo ayudar a Maya a procesar lo sucedido. Erin, María me dijo, después de explicarle la situación, que lo que describes es, sin duda, maltrato infantil. La violencia física es evidente, pero el daño emocional y psicológico podría ser aún peor. Maya está asimilando el mensaje de que no vale nada, que sus sentimientos no importan, que merece ser lastimada y que se porta mal. Sus palabras me impactaron profundamente. ¿Qué hago? ¿Cómo soluciono esto? Primero, documenta todo. Toma fotos de cualquier evidencia física, anota exactamente lo sucedido con fechas y horas, y empieza a registrar cómo esto está afectando el comportamiento de Maya. Segundo, considera reportarlo a las autoridades. Y tercero, lleva a Maya a terapia lo antes posible. ¿Terapia? Solo tiene 5 años. Erin, confía en mí. Los niños que experimentan un trauma necesitan ayuda profesional para procesarlo, especialmente cuando proviene de familiares en quienes se supone que deben confiar. Cuanto más espera, más se arraigan estos patrones. Pedí cita con un terapeuta pediátrico para la semana siguiente. Entonces empecé a investigar los derechos de los niños, las leyes contra el abuso infantil y mis opciones legales. Lo que descubrí me enfureció aún más. Según todo lo que leí, lo que Allison y mamá hicieron constituyó abuso infantil sin duda alguna. La agresión física era evidente, pero también existían leyes sobre el abuso emocional, sobre la creación de un entorno hostil para un niño y sobre el daño psicológico que causa llamar a un niño inútil. Esa noche pasé horas anotando todo lo que recordaba del incidente, pero también del patrón de trato que Maya había recibido hacia mi familia a lo largo de los años. Cuanto más escribía, más claro me parecía que no se trataba de un incidente aislado, sino de la culminación de años de abuso sutil y desmesurado. Fue cuando Maya tenía 3 años y Chloe la empujó de un tobogán, lo que le provocó una grave raspadura en la rodilla. En lugar de consolarla o corregirla, Allison me dijo que Maya necesitaba ser más fuerte y que no todo le iba a salir bien. Tuve la Navidad familiar cuando Maya tenía 4 años, y me emocionó abriendo un regalo, solo para que mamá le dijera que estaba siendo demasiado ruidosa y molesta, mientras que a Chloe la dejaban chillar y correr sin que nadie la corrigiera. Hubo innumerables cenas familiares en las que se esperaba que Maya permaneciera sentada en silencio y sin hacer ruido, mientras que a Chloe se le permitía levantarse de la mesa, jugar con la comida e interrumpir a los adultos. Si Maya alguna vez hablaba o intentaba participar en la conversación, le decían que estaba siendo grosera o presumiendo. Y la disparidad en la custodia de los regalos era algo que siempre me había molestado, pero que intentaba justificar. En cada cumpleaños, en cada festividad, Chloe recibía regalos caros y elaborados, mientras que Maya recibía pequeños detalles considerados, claramente mucho más baratos. Cuando le comenté esto una vez a mamá, me dijo que la familia de Allison tiene diferentes recursos, pero yo sabía con certeza que Mark y yo teníamos salarios similares. Al anotarlo todo, al ver el patrón claramente definido, me di cuenta de que le había estado fallando a Maya durante años al exponerla a este trato. Había estado tan concentrada en mantener las relaciones familiares que había permitido que mi hija fuera sistemáticamente devaluada y maltratada. La culpa era abrumadora. ¿Cuántas veces había internalizado Maya el mensaje de que era menos importante que Chloe? ¿Cuántas veces se había preguntado por qué su abuela y su tía la trataban diferente? ¿Cuántas veces había llegado a la conclusión de que tal vez algo andaba mal con ella? Pero no soy impulsiva. Cuando me enojo, me pongo estratégico. Así que pasé la semana siguiente planeando exactamente cómo iba a manejar esta situación. Durante esa semana, también tuve varias conversaciones con Maya sobre lo sucedido. La doctora Jennifer López, la terapeuta pediátrica que encontré y especializada en trauma infantil, me había dado algunos consejos iniciales por teléfono sobre cómo hablar con un niño de 5 años sobre disfunción familiar y abuso mientras esperábamos nuestra primera cita. Maya, le dije una noche mientras nos acurrucábamos en el sofá, ¿sabes cómo a veces la gente toma malas decisiones? Ella asintió, con el pulgar en la boca, un hábito que había superado hacía meses, pero que había vuelto a adquirir desde el incidente. Bueno, cuando Allison te insultaba y cuando la abuela te pegaba, esas eran muy malas decisiones. Nunca está bien que los adultos lastimen a los niños ni les digan cosas malas. Pero me estaba portando mal, dijo Maya en voz baja. Estaba llorando cuando Chloe me quitó el control remoto. Se me encogió el corazón. Cariño, llorar cuando alguien te quita tus cosas no es ser malo. Llorar cuando alguien te hiere es normal. Se te permite tener sentimientos y expresarlos. Pero mi abuela dijo que me estaba portando como una niñata. La abuela se equivocaba, dije con firmeza. No eres una niña malcriada. Eres amable, inteligente y maravillosa, y quien no lo vea no merece estar cerca de ti. Estas conversaciones fueron desgarradoras, pero necesarias. La doctora López me explicó que los niños que sufren abuso suelen culparse a sí mismos, pensando que si fueran mejores o diferentes, el abuso no ocurriría. Era crucial que Maya comprendiera que el comportamiento de los adultos no era su culpa. También empecé a notar aspectos del comportamiento de Maya que antes no había notado o que había atribuido a su buen comportamiento natural. Estaba hiperconsciente del estado de ánimo de los adultos y se aseguraba constantemente de no hacer nada malo. Se disculpaba excesivamente por comportamientos infantiles normales.
Era reacia a pedirle cosas que quería o necesitaba. La doctora López explicó que estas eran señales clásicas de un niño que había estado andando con pies de plomo, intentando ser perfecto para evitar críticas o castigos. Me hizo darme cuenta de que el daño causado por el trato de mi familia se había ido acumulando durante años, incluso antes de la agresión física. Una conversación particularmente difícil ocurrió cuando Maya preguntó si todavía íbamos a ver a los abuelos en Pascua, que se celebraba en unas semanas. No lo creo, cariño, le dije con sinceridad. ¿Están enojados conmigo?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. No, cariño. No están enojados contigo. Pero cuando los adultos toman malas decisiones y lastiman a los niños, a veces tenemos que alejarnos de ellos para protegernos. ¿Y si prometo ser bueno? ¿Y si no lloro la próxima vez? Esa pregunta casi me destroza. Mi hija de 5 años estaba dispuesta a reprimir sus reacciones emocionales naturales para hacerse más pequeña y silenciosa, solo para mantener la relación con quienes la habían lastimado. Maya, escúchame con atención, le dije, tomando su carita entre mis manos. Nunca, jamás, tienes que cambiar quién eres para que los demás te traten bien. Si solo le gustas a alguien cuando eres perfecto, entonces en realidad no le gustas nada. El amor verdadero significa que la gente se preocupa por ti incluso cuando estás triste, molesto o tienes un día difícil. ¿Como tú me amas incluso cuando estoy de mal humor por la mañana?, preguntó. Exactamente así, dije, acercándola a mí. Te amo cuando estás feliz, cuando estás triste, cuando estás enojada, cuando estás emocionada, cuando tienes miedo. Te amo a ti, todo el tiempo. Fue durante esa semana de procesamiento y planificación que también empecé a prestar más atención a cómo trataban a Maya los demás. Su maestra, la señora Patterson, era cálida y alentadora, y siempre encontraba maneras de elogiar los esfuerzos de Maya y validar sus sentimientos. Mi vecina, la señora Chen, se alegraba cada vez que veía a Maya y siempre tenía tiempo para escuchar lo que ella quería contarle sobre su día. El contraste era marcado. Había personas en la vida de Maya que disfrutaban genuinamente de su compañía, que la encontraban encantadora y cautivadora, y que la trataban con respeto y amabilidad. Y luego estaba mi familia, que parecía verla, en el mejor de los casos, como una molestia y, en el peor, como un chivo expiatorio. También contacté a otras madres solteras que conocía, curiosa por la dinámica familiar. Descubrí que, si bien muchas de ellas sufrían juicios o consejos no solicitados de sus familiares, ninguna describía el nivel de favoritismo y hostilidad abierta que Maya experimentaba por parte de mi familia. Mi amiga Tania, cuya hija asiste a la clase de kinder de Maya, fue especialmente perspicaz. Erin, dijo cuando le conté lo sucedido, siempre he notado lo diferente que tu familia trata a las niñas cuando las he visto por el pueblo en eventos del barrio. Siempre me ha parecido raro que lo encontraran todo en Chloé, pero apenas reconocieran a Maya. Ese no es el comportamiento normal de los abuelos. Escuchar eso desde fuera me dio mucha confianza, pero también vergüenza. Otras personas habían notado el trato diferente y probablemente se preguntaban por qué permitía que continuara. Durante la semana, mi familia también intentó contactarme varias veces. Me enviaron varios mensajes, empezando con mensajes defensivos sobre mi reacción exagerada y escalando a sentimientos de culpa por cómo estaba perjudicando a toda la familia con mi dramatismo. Mamá me dejó mensajes de voz que iban desde el desdén hasta el comentario de, Maya está bien. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Diminuto. Tu hija necesita a tu abuela. Y eres egoísta al mantenernos separados. Papá intentó un enfoque diferente. Enviaba los artículos sobre la importancia del perdón familiar y cómo los hijos necesitan relaciones familiares extensas. Cada artículo era como una bofetada, como si yo fuera quien tuviera que perdonar, como si yo fuera quien estaba destruyendo las relaciones familiares. Pero el mensaje que realmente selló mi decisión vino de Allison el viernes por la noche. Era un mensaje largo que decía, había estado pensando en lo que pasó el fin de semana pasado y me di cuenta de que quizá fui un poco duro con Maya. Pero, sinceramente, Erin, le estaba faltando el respeto a Chloé, y alguien tenía que enseñarle algunos límites. Siempre ha sido demasiado permisiva con ella, y ahora cree que puede llorar para salirse con la suya. Chloé nunca se ha comportado así porque le hemos enseñado a comportarse bien desde el principio. Quizás si dedicaras menos tiempo a compadecerte de Maya y más a criarla, estas situaciones no ocurrirían. En fin, estoy dispuesta a dejar esto atrás y tú también lo estás. Sigamos adelante y hagamos como si nunca hubiera pasado. Al leer ese mensaje, sentí una fría claridad que me invadió. Allison no lo lamentaba. No creía haber hecho nada malo. Para ella, el problema era el comportamiento de Maya, no el suyo. De hecho, me culpaba por la falta de respeto de mi hija y sugería que la solución era que yo fuera más duro con Maya. No habría disculpas, ni reconocimiento de las faltas, ni cambios de comportamiento. Si los dejaba entrar de nuevo en nuestras vidas, esto volvería a ocurrir. Y la próxima vez, podría ser peor. Primero, llevé a Maya al pediatra para que le examinara el oído. El médico confirmó que el agarre de Allison había sido tan fuerte que le causó moretones y una ligera inflamación. Obtuve una documentación visual de la lesión, junto con fotos de los moretones que aún eran visibles 3 días después, y de la leve marca en su cara de la bofetada de su madre, que se había oscurecido hasta convertirse en un pequeño moretón. Entonces llamé a mi amiga Rachel, quien resulta ser abogada de derecho familiar.
Le expliqué la situación y le pregunté qué opciones tenía. Quedó horrorizada por lo que le describí y de inmediato se ofreció a ayudarme a presentar una denuncia policial por abuso infantil. Pero tenía una idea mejor. Verás, había algunas cosas que mi familia desconocía de mi vida. Cosas que mantuve en privado porque, a pesar de mi éxito, siempre me hicieron sentir que tenía que demostrar mi valía, como si todavía fuera la madre soltera que luchaba por sobrevivir que recordaban de los primeros años de Maya. Primero, no sabían que mi negocio freelance de marketing digital había despegado durante el último año. Lo que empezó como un trabajo extra para complementar mi trabajo habitual se había convertido en algo sustancial. Había sido deliberadamente modesto con mis ingresos porque, cada vez que les daba buenas noticias, ellos encontraban la manera de minimizarlas o convertirlas en algo negativo. En segundo lugar, no sabían que llevaba casi un año saliendo con alguien. Se llama David y es detective del Departamento de Policía de Denver. Mantuve nuestra relación en secreto porque no estaba preparada para que conociera mi dinámica familiar tóxica y, sinceramente, protegía lo que teníamos juntos. Y tercero, no sabían que llevaba más de un año documentando su comportamiento abusivo hacia Maya. Cada comentario sarcástico, cada vez que favorecían a Chloe, cada vez que menospreciaban mi crianza, lo anotaba todo en un diario, con fechas y detalles. Así que empecé a poner en marcha mi plan. Llamé a David y le conté todo lo sucedido. Estaba furioso, no solo como mi novio, sino como policía que había visto demasiados casos de abuso infantil. Me ayudó a entender mis opciones para presentar una denuncia oficial y me puso en contacto con las personas adecuadas de los servicios de protección infantil, aunque me explicó que el proceso llevaría tiempo y que los resultados no siempre eran inmediatos. Luego contacté a mi familia extendida, tías, tíos y primos, y les conté exactamente lo sucedido. Les envié las fotos de las lesiones de Maya y les expliqué el patrón de favoritismo y abuso emocional que habíamos estado padeciendo. La respuesta fue abrumadora. Al parecer, muchos habían presenciado el comportamiento de Allison a lo largo de los años y les había afectado tanto como a mí, pero se quedaban callados para evitar traumas familiares. Mi tía Minda, la hermana de mi madre, me apoyó especialmente. Me contó que llevaba años queriendo decir algo sobre lo diferente que trataban a Maya en comparación con Chloe, pero que no le había parecido que le correspondiera. Me aseguró que estaba haciendo lo correcto al proteger a mi hija. Después, contacté con la escuela de Maya y les expliqué la situación a su maestra y al director. Me brindaron un apoyo increíble y me ayudaron a documentar algunos cambios de comportamiento que había notado en Maya después de las reuniones familiares. Estaba más retraída, con menos confianza y más ansiosa por cometer errores. Pero lo más satisfactorio de mi plan fue lo que hice con mi recién descubierta estabilidad financiera. ¿Recuerdan que mencioné que el negocio había estado creciendo? Bueno, había estado ahorrando para la casa Vaya, y finalmente encontré la perfecta. Estaba en un barrio genial con excelentes escuelas, tenía un patio grande para Maya y, lo más importante, estaba lo suficientemente lejos de mi familia como para que no pudieran venir sin avisar. Presenté una oferta y, gracias a mi sólida situación financiera, pude cerrar el trato rápidamente. 2 semanas después del incidente, envié un mensaje de texto grupal a mi familia inmediata. Maya y yo nos mudamos. Nuestra nueva dirección no será compartida. No nos contactes. No te presentes en mi trabajo. No intentes contactarme a través de otros familiares. Cualquier intento de contactarnos será reportado a la policía. Las respuestas llegaron casi de inmediato. Allison, ¿en serio vas a arruinar nuestra familia por un pequeño desacuerdo? Mamá, estás siendo ridícula, Erin. Maya está bien. La estás traumatizando aún más al convertir esto en algo tan grave. Papá, tu madre tiene razón. Tienes que dejarte de tonterías y venir a cenar el domingo como siempre. Mark, esto es entre tú y Allison. No metas a toda la familia en esto. No respondía a ninguna. 3 semanas después, el Servicio de Protección Infantil, CPS, realizó una revisión de bienestar en casa de Allison. Al parecer, varios familiares habían llamado para expresar su preocupación por la situación en el hogar después de que compartiera mi historia, y los informes habían sido lo suficientemente graves como para justificar una investigación. Aunque no encontraron evidencia de abuso físico hacia Chloe, sí documentaron varios comportamientos preocupantes y exigieron a Allison y Mark que asistieran a clases para padres. Una semana después, David y yo nos presentamos en la barbacoa familiar que Mae Linda estaba organizando. Por supuesto, yo había pedido permiso primero, y ella estaba emocionada de conocer a David y ver a Maya en su nuevo estado, más feliz. Deberías haber visto sus caras cuando entramos. Allison se puso pálida. Mamá se quedó boquiabierta. Papá parecía como si hubiera visto un fantasma. Maya, mientras tanto, brillaba. Llevaba un vestido nuevo. Llevaba el pelo trenzado y estaba prácticamente dando saltos de emoción por mostrarnos fotos de su nueva casa en mi teléfono. Sorpresa, anuncié alegremente. Quería que todos conocieran a David, mi novio desde hace casi un año, y que supieran de nuestra nueva casa. La habitación quedó en silencio. Se podría haber oído caer un alfiler. La tía Linda se acercó con una sonrisa enorme. David, hemos oído hablar mucho de ti. Y Maya, cariño, estás radiante. Cuéntame sobre tu nueva habitación.
Mientras Maya contaba con entusiasmo sobre su dormitorio de princesa y cómo David la había ayudado a preparar una nota de lectura, observé con profunda satisfacción las reacciones de mi familia inmediata. Allison parecía que iba a vomitar. No dejaba de mirar a David, que parecía un policía, con sus hombros anchos, su postura segura y esa mirada inconfundible de policía, y a mí, intentando entender qué pasaba. Mamá abría y cerraba la boca como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Papá se quedó allí parado, confundido y cada vez más incómodo. Finalmente, Allison se armó de valor para acercarse a mí. Erin, ¿podemos hablar en privado?, le respondí con dulzura. La verdad es que no. Estoy aquí para pasar tiempo con los familiares que saben tratar a mi hija con respeto. Si tienes algo que decir, puedes decirlo delante de todos. Mira, creo que solo hubo un malentendido hace un par de semanas. No hubo malentendido, la interrumpí. Llamaste inútil a mi hija de 5 años. Mamá le dio una bofetada. No hay nada ambiguo en eso. La barbacoa se había quedado en silencio, todos escuchando nuestra conversación. Solo intentábamos enseñarle algo de disciplina, empezó a decir mamá. Al agredirla físicamente, David habló por primera vez. Su voz era tranquila, pero con una autoridad inconfundible. Señora, lo que usted describió se considera abuso infantil según la ley estatal. Mamá palideció. ¿Quién es usted? Detective David Martínez, Departamento de Policía de Denver, respondió, extendiendo la mano cortésmente. He oído hablar mucho de su familia. Vi cómo la situación los golpeaba con todo su peso. Su hija / hermana salía con un policía. Agredieron a un niño delante de alguien que tenía la obligación profesional de denunciar este tipo de cosas. Y a juzgar por las caras de nuestra extensa familia, ahora todos sabían exactamente qué clase de personas eran. Creo que deberíamos irnos, le dijo Mark a Allison en voz baja, tomándola del brazo. Probablemente sea buena idea, acepté. Ah, ¿y Allison? Chloe puede visitar a Maya en nuestra nueva casa cuando quiera, con la debida supervisión, por supuesto. Creo que le vendría bien ver cómo son los límites saludables. Se conocieron sin más. El resto de la barbacoa estuvo maravillosa. Maya jugaba con sus primos, David encantaba a todos con sus historias sobre el entrenamiento de perros policía, y me sentí más ligero que en años. Varios familiares me llevaron aparte para disculparse por no haber hablado antes y para expresarme lo orgullosos que estaban de mí por proteger a Maya. Mi tío Mike, que siempre ha sido mi favorito, lo resumió a la perfección. Ya era hora de que alguien pusiera a esos 3 en su lugar. Esa niña se merece mucho más, y tú también. El resultado fue justo lo que esperaba. La noticia de lo que realmente había sucedido ese día se extendió rápidamente entre nuestra extensa familia. Allison se sentía cada vez más aislada en los eventos familiares, pues la gente la evitaba por completo o la confrontaba por su comportamiento. Mamá y papá intentaron hacerse las víctimas durante un tiempo, diciéndole a cualquiera que quisiera escucharme que yo estaba destrozando a la familia sin que ella tuviera nada que ver, pero la mayoría había visto suficiente de su favoritismo a lo largo de los años como para saberlo. Chloe vino de visita algunas veces, siempre bajo la supervisión de uno de nuestros primos. Era desgarrador ver lo confundida que estaba con conceptos tan simples como pedir permiso antes de llevarse juguetes o decir por favor y gracias. Pero parecía disfrutar de verdad de la estructura y la coherencia de nuestra casa. Maya, como la niña tan dulce que es, tuvo paciencia enseñándole a Chloe a compartir y a turnarse. El momento más satisfactorio llegó unos 4 meses después, en la boda de mi prima Rebecca. Allison y Mark aparecieron, intentando, claramente, fingir que todo era normal. Pero durante toda la recepción, vi como una y otra persona los ignoraban o los ignoraban. Cuando llegó el momento de las fotos familiares, el fotógrafo, como era de esperar, nos agrupó a Maya y a mí con nuestros primos y sus hijos. Allison intentó integrarse con Chloe en nuestro grupo, pero, con mucho cuidado, la redirigió a otra sección. Más tarde, durante el baile, Maya daba vueltas con su vestido de niña de las flores cuando Chloe se acercó. Me tensé, lista para intervenir, pero lo que sucedió después me sorprendió. Maya, dijo Chloe en voz baja, siento haber sido mala contigo en tu casa. Mi mamá dice que tengo que compartir mejor. Maya, con la inteligencia emocional de alguien que le dobla la edad, simplemente sonrió y dijo, está bien, Chloe. ¿Quieres bailar conmigo? Y así lo hicieron. Bailaron juntos durante 3 canciones mientras toda la familia los observaba, y vi una alegría más genuina en el rostro de Chloe que nunca. Me entristeció, la verdad. Esta niña no era mala por naturaleza, simplemente era producto de su entorno. En cuanto a Allison, mamá y papá intentaron comunicarse varias veces. Allison envió una tarjeta cerca del cumpleaños de Maya con una nota larga diciendo cuánto extraña a su querida sobrina y que espera que podamos superar nuestro desacuerdo. Mamá llamó y dejó mensajes de voz diciendo que Maya necesita a su abuela en su vida. Papá incluso apareció una vez en mi antiguo apartamento, aparentemente sin darse cuenta de que me había mudado. Pero me he mantenido firme en mis límites. Maya me pregunta sobre ellos a veces, y le digo verdades apropiadas para su edad, que algunas personas de nuestra familia tomaron decisiones que no eran seguras para ella, y que nuestro deber es rodearnos de personas que nos quieran y respeten. Parece entenderlo.
Los niños son más resilientes y receptivos de lo que creemos. Le va de maravilla en nuestra nueva casa, le va muy bien en la escuela y ha hecho amigos maravillosos en nuestro barrio. Lo más importante es que ha recuperado la confianza. Se defiende, no tiene miedo de expresar sus sentimientos y sabe, sin lugar a dudas, que la valoran y la quieren. David ha sido increíble durante todo este proceso. Nunca ha intentado asumir el rol de padre con Maya, pero siempre ha sido amable, paciente y comprensivo. Ahora tienen un vínculo especial, le enseñó a montar en bicicleta, la ayuda con las tareas de matemáticas y hacen experimentos científicos semanales, como hacer volcanes con bicarbonato y vinagre. Estamos hablando de casarnos el año que viene, y Maya está emocionadísima con la idea de que David se convierta oficialmente en su padre. Ya empezó a llamarlo papá David, y el amor entre ellos es evidente para cualquiera que los vea juntos. En cuanto a mi relación con mi familia inmediata, creo que ha cambiado para siempre. No hay vuelta atrás después de lo que pasó ese día. Entonces no puedes decir palabras crueles, no puedes deshacer la violencia física, ni puedes fingir que no se reveló la verdadera personalidad de alguien. Pero, honestamente, estoy en paz con eso. Durante años, me he esforzado muchísimo por mantener relaciones con personas que constantemente me demostraban que no me respetaban ni a mí ni a mi hija. Puse excusas para su comportamiento, minimicé su toxicidad y permití que Maya recibiera un trato que ningún niño debería soportar jamás. Eso termina conmigo. El ciclo de favoritismo, abuso emocional y disfunción que probablemente se remonta a generaciones atrás y mi familia termina aquí. Maya crecerá sabiendo que merece ser tratada con amabilidad y respeto, y que quien no cumpla con ese estándar básico no tendrá acceso a su vida. Algunos podrían pensar que fui demasiado duro, que debería haberme esforzado más por reparar las relaciones o darles más oportunidades de cambiar. Pero esto es lo que aprendí, las personas te muestran quiénes son con sus acciones, no con sus palabras. Y cuando alguien te demuestra que está dispuesto a abusar física y emocionalmente de tu hijo, creerle la primera vez no solo es inteligente, sino necesario. La seguridad y el bienestar de mi hija siempre estarán por encima de los sentimientos de cualquier otra persona o la presión familiar. Siempre. Resulta que la mejor venganza no fue un plan elaborado ni una confrontación dramática. Fue simplemente eliminar a las personas tóxicas de nuestras vidas y reemplazarlas con relaciones sanas y amorosas. Fue demostrarle a Maya que es digna de respeto y enseñarle a no aceptar menos. Y cada día, cuando la veo dormir plácidamente en su habitación, en nuestra casa, rodeada de gente que de verdad se preocupa por su felicidad, sé que tomé la decisión correcta. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente alejarte y construir algo mejor.